Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor vayamos con la copia de sus Biblias al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 12. Éxodo 20, capítulo 12, y en esta oportunidad vamos a predicar, hermanos, la segunda parte del mandamiento por el cual el Señor nos dice de esta manera, Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor bendiga su palabra. Y hermanos, nosotros dentro de lo que conocemos como la sociedad secular, o sea, las personas que están sin Cristo, hemos escuchado posiblemente muchas veces y de forma reiterada que la tierra está sobrepoblada o superpoblada, que ya no hay espacio para nadie. Y esa ha sido, hermanos, la excusa para que a partir de esa ideología partan algunas afirmaciones que escuchamos en el mundo, por ejemplo, el aborto. El aborto es una forma por la cual se corta el embarazo de una mujer y termina pues matándose una vida, ¿no? También cuando comenzamos nosotros a escuchar acerca de el matrimonio igualitario, le llaman, ¿no? Esa también es una manera en la cual el nacimiento de personas se restringen, porque hombre con hombre no pueden tener un hijo y una mujer con una mujer tampoco pueden. Y el propósito es finalmente evitar que se pueda sobrepoblar la tierra, ¿no? Pero hay una parte también, hermanos, y es acerca de la eutanasia, ¿no? Que generalmente se aplica a las personas que están con enfermedades severas y a los hombres que alcanzan edades por encima de los 70, a veces los 60 años, ¿no? Y son corrientes, hermanos, que han ganado mucha aceptación. Las personas han terminado creyendo de que verdaderamente el aborto es una solución para el sobrepoblamiento y también el ejecutar a los ancianos y no esperar la muerte natural es una forma de proteger el planeta, dicen ellos, ¿no? Y esto me hacía pensar un poco, hermanos, también acerca del mandamiento que nosotros estamos estudiando desde el domingo pasado. El domingo pasado habíamos visto cómo el Señor, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, nos está ordenando cuidar de ellos así como ellos cuidaron de nosotros. Hubo un tiempo en que nosotros éramos bebés y dependíamos única y exclusivamente de ellos. Nosotros no podíamos valernos por nosotros mismos, quizás hasta la edad de 7 u 8 años. Sin embargo, teníamos a nuestros padres, a nuestra mamá principalmente, que ella era la que nos cuidaba, la que nos daba alimento, porque no podíamos alimentarnos nosotros, éramos torpes, no podíamos sujetar una cuchara. Y pues bueno, a nosotros nos toca también hacer lo mismo cuando nuestros padres se vuelven como bebés. Cuando ellos ya no pueden sujetar una cuchara, nosotros tenemos que darle de comer. Cuando ellos no pueden caminar, así como nosotros no podíamos caminar cuando teníamos 8 meses de edad y necesitábamos la ayuda de nuestros padres, ahora como hijos nosotros también tenemos que ayudar a nuestros padres cuando ellos no puedan caminar ya. Y ellos no son una carga, no deben ser vistos por una carga, sino que debe ser, hermanos, por lo menos el agradecimiento que tiene un hijo hacia sus padres cuando es consciente de las cosas que nosotros o que yo les estoy compartiendo ahora, ¿no? Pero, ¿por qué? También yo les había compartido el domingo pasado, ¿por qué es que las cosas están como están ahí afuera? Afuera me refiero con las personas que no son cristianas. ¿Por qué están así las cosas? ¿Por qué es que los jóvenes ahora se enfrentan a la autoridad, a la policía, les tiran piedras, les rompen los cascos y los protectores a muchos de ellos? ¿Por qué es que ellos van con una onda que es yo digo, la onda es un arma letal, ¿no? Nosotros sabemos de que David con una onda le disparó
pues una piedra a Goliat y fue el Señor quien lo mató a Goliat, pero se usó un arma. ¿Por qué es que nosotros vemos de que a la policía con ondas les arrojan esas piedras que son? Porque pues ellos no respetan a las autoridades, no respetan a los jueces, no respetan a la policía. ¿Y de dónde nace todo ese problema? Ese problema nace porque esas personas nunca fueron enseñadas a agradecer a sus padres, a honrar a sus padres y ponerse bajo la responsabilidad en obediencia y sujeción a sus padres. Entonces, cuando una persona no se sujeta a sus padres, nunca pues se va a sujetar a ninguna persona que sea extraña. Nunca va a poder de repente escuchar la reprensión de otro adulto cuando estamos haciendo algo malo. Y esto pues cuando yo les menciono esto, hermanos, a mí me llama mucho la atención porque en el tiempo, yo ya voy a cumplir 60 años y en el tiempo en que yo tenía 7, 8 años y jugaba con mis amigos en la calle, yo recuerdo también de que mis vecinos, aquellos que tenían ya edad, eran adultos, ellos también podían llamarme la atención en la calle. Si es que yo estaba, por ejemplo, hablando una palabra que no tenía que hablar, había siempre un adulto que me decía, oye, no hables esas palabras. Y yo tenía que agachar la cabeza y respetarles y verdaderamente pedirle perdón a ese adulto, vecino mío, o quizás no vecino mío, porque escuchó de mi parte algo que estaba mal. Hoy día no es así. A ver, usted dígale a un joven, a mí me ha tocado, hermanos, cuando he viajado en el transporte público, cómo hablan, sale puras cosas asquerosas, salen de las bocas de ellos. Y cuando yo les digo, oye, por favor, modera tu lenguaje, porque aquí hay mujeres, ellos simplemente quieren desafiarme, quizás, no sé, agarrarnos a golpes, pero ellos no quieren, hermanos, sujetarse a nadie. Pero claro, ¿cómo van a sujetarse a mí? ¿Cómo van a obedecer una palabra que hace una reprensión correcta? Pues porque nunca se han sujetado a sus propios padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vimos de que padre, en el contexto de esta enseñanza, no solamente comienza por la honra que debemos darle a nuestros progenitores, sino que el Señor todavía nos llevaba a extender este mandamiento a las autoridades que habían sido puestas por el Señor. No tenemos la menor duda que existen obligaciones de los padres para con los hijos, eso enseña la Escritura claramente, además de proveer lo material para ellos como el alimento, también la salud, vestirlos, darles un techo que se protejan del sol y la lluvia. También debemos proveerles amor. Pero el amor que nosotros debemos proveer a nuestros hijos no solamente es por medio de mimarlos y apachurrarlos, sino principalmente dándoles las enseñanzas que ellos necesitan para andar en un camino de justicia y rectitud. Aquí no estamos, hermanos, el mundo piensa distinto. El mundo dice, bueno, mi hijo, él ya decide qué cosa es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Él escoge si es que quiere obedecerme. Cuando yo le digo, vamos a salir a la calle, él ya va a escoger si quiere comer esto que ha cocinado la mamá o si no quiere comer. Él va a escoger qué ropa es la que se va a poner. ¿Y sabe qué? Estamos hablando de un niño de 5 años. Hoy día los padres piensan de que un niño de 6 años, él ya puede tomar decisiones en la casa, ¿no? Pero no, hermanos, nosotros sabemos de que la Escritura nos enseña de que tenemos que instruir a los hijos en el camino de la justicia, de la rectitud. Debemos enseñarles las Escrituras que pueden hacerlos salvos aún desde la niñez. Debemos enseñarle el respeto al prójimo. Debemos enseñarles a amar a su patria también. Debemos educarlos para que sean miembros útiles a la sociedad. Y sobre todo también debemos enseñarles a honrar a Dios y a nosotros, sus padres. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así dice la Escritura. En la carta a los Efesios, donde leímos que el Espíritu Santo nos recuerda este mandamiento de la ley moral de Dios, se nos enseña el contexto de este recordatorio. En Efesios 5:21
comienza con las palabras: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, es lo que el Señor nos enseña claramente en su palabra. Y luego manda lo siguiente. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego nos recuerda el quinto mandamiento allí. Y en Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Es decir, hermanos, Pablo cita el quinto mandamiento en el contexto de los principios de obediencia y de sujeción que debe tener toda persona debe tener sujeción. Las mujeres a sus maridos, los hijos deben obedecer y sujetarse a sus padres, y los siervos deben obedecer y sujetarse a sus amos terrenales. Pero esa obediencia no está limitada cuando el esposo, los amos o los padres son buenos. Pedro lo aclara cuando le escribe a la Iglesia Universal. En 1 Pedro 2:18 dice: criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, Pedro no contradice al apóstol Pablo. Pedro reafirma lo que el apóstol Pablo está hablando en cuanto a la sujeción que debe de tener toda persona con su empleador. Pero además, Pedro añade y dice: no solamente con tu empleador, que es bueno, que te trata bien, que te sonríe, que te regala cosas, sino también debes de respetar, debes de sujetarte, debes obedecer a los que son difíciles de soportar. Difíciles de soportar. Entonces, las casadas, los hijos y los siervos deben obedecer y sujetarse a sus esposos, a sus padres y a sus amos, aunque ellos sean difíciles de soportar, en tanto que esa sujeción y obediencia no conlleve a una desobediencia a la palabra del Señor. A veces, hermanos, nosotros escuchamos de que debemos tener una relación de reciprocidad con los padres. Si mi padre me trata mal, yo debo tratarlo mal. Si mi padre me da lo que yo quiero, yo le voy a dar a él lo que él quiere. Hermanos, pero la Biblia no enseña así. Hoy día posiblemente de una manera no a propósito, sino de una manera casual, los padres o los hijos piensan de esa manera, que ellos deben retribuir a sus padres lo que sus padres les dan. Entonces, si el padre es un mal padre, pues yo voy a ser un mal hijo. Pero la Escritura no enseña de esa manera. La Escritura enseña y nos dice, hermanos, de que aún debemos sujetarnos y obedecer a nuestros padres, aun cuando ellos son difíciles de soportar. Y esa sujeción y esa obediencia debe permanecer, porque el Señor lo enseña así, siempre y cuando esos mandatos de nuestros padres no contradigan la palabra de Dios. Entonces tenemos ejemplos, hermanos, tenemos ejemplos en las Escrituras del trato que debemos dar a nuestros amos, que en el contexto se aplica a nuestros patrones, a nuestros supervisores y a nuestros gerentes, etcétera, puestos en autoridad sobre nosotros en nuestros trabajos. ¿Eso dónde lo encontramos? En Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito 2, 9 y 10. Ahí dice la palabra de Dios: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, si Dios nos ordena tratar con ese respeto a nuestros empleadores, a nuestros patrones, no sé cómo se llame aquí, cómo se diga, patrones, empleadores, jefes, cuánto más a nuestros padres que han cuidado de nosotros desde que no podíamos valernos
por nosotros mismos. Si a mi jefe, a mi patrón, yo no debo ser respondón con él, ¿cuánto más yo no debo ser respondón con mis padres? Hermanos, la situación ha cambiado mucho. Yo creo y yo estoy seguro de que desde que se comenzó a entrometer la psicología dentro de la iglesia, las cosas han cambiado. La iglesia dejó de ser la columna y el sostén de la verdad para convertirse en lo mismo que se ha convertido el mundo. Francis Schaeffer, él decía, mira lo que el mundo está haciendo ahora y la iglesia lo va a hacer dentro de 7 años. Y nunca se ha equivocado. Podemos decir que él es un profeta moderno que estuvo profetizando la caída, el desastre evangélico en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque muchos hogares cristianos están escuchando más la voz de la psicología, que a veces yo recuerdo, había un programa en RPP de un psicólogo maestre, en lugar de escuchar la palabra de Dios. Si yo quiero criar bien a un hijo, debo escuchar, leer la palabra del Señor, debo estudiarla, debo meditarla. Yo no tengo por qué pedirle al mundo que me aconseje a mí acerca de cómo es que debo criar a un hijo. En mis tiempos yo ni siquiera podía ver mal, echarle una mirada mal a mis padres. Yo tenía que agachar mi mirada mientras ellos a mí me reprendían. En cierta ocasión, hermanos, yo les voy a decir, una vez mi madre me castigó, aún cuando yo era inocente, y me dio como 5 cachetadas a mí. Como 5 cachetadas mi madre me dio. Ustedes no sé si la conocen, ella es bajita, es chiquita. Pero me dio 5 buenas cachetadas y yo estaba en silencio. ¿Saben cuántos años tenía yo, hermanos? Yo tenía 24 años ahí. Y ni siquiera la miré mal. Solamente después que ella me aplicó ese castigo, le dije, mamá, estás equivocada y un día te vas a arrepentir. Me has castigado injustamente. Y después ella se dio cuenta que... Pero en ese momento que yo recibía el castigo, nunca, ni siquiera la miraba mal. Hoy día miren a los hijos cómo se portan. Desde que, no sé cuándo, hermanos, una vez me tocó a mí mirar cómo es que había subido una señora, una abuela, que había recogido a un niño de 3, 4 años de su escuela y había subido a un autobús. El niño quería sentarse en un asiento y la abuela le dice, ven por aquí, siéntate aquí. Y el niño no. Y la abuela le decía, ven aquí. ¿Saben quién ganó? ¿Saben quién tuvo que levantarse e ir al asiento del que estaba llamando? La abuela tuvo que obedecer a ese muchacho que todavía ni siquiera sabía limpiarse la nariz seguramente. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros no podemos criar los hijos de esa manera. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo daño a nuestro hogar. Estamos haciendo daño al hogar que ellos un día van a formar y estamos haciéndole daño a esta nación. Porque ese niño que no respeta, no obedece, no se sujeta a sus padres, va a ser el que le va a tirar piedras, ladrillos a la policía cuando tenga 20 años de edad. Hermanos, las Escrituras también nos traen mandamiento en cuanto a la sumisión y obediencia a las autoridades civiles, que era el punto donde el Señor también enfoca este mandamiento en la práctica. Cuando usted lee, hermanos, no a los autores modernos acerca de esta forma en que nosotros debemos obedecer y practicar este mandamiento, nosotros tenemos que irnos a los más antiguos, a aquellos que todavía practicaban la consejería bíblica y hacían una exposición basada única y exclusivamente en la palabra del Señor. Tenemos que recurrir a los puritanos, tenemos que recurrir a los reformadores. No podemos tener la seguridad de tener un buen libro acerca de cómo criar a nuestros hijos en estos tiempos. Aún dentro de la iglesia, yo hoy día estaba conversando con mi esposa en la mañana acerca de un libro que encontré allí, que yo lo había comenzado a leer y lo abandoné, y le dije, este libro enseña que en las iglesias no debe haber segregación. No deben decirse, los niños se van a ir para allá, los párvulos para allá, los adolescentes para allá, porque eso está equivocado, eso está basado en el darwinismo. ¿Qué es el darwinismo? Es la teoría de la evolución, el origen de las especies, la selección de las especies. Ateísmo puro. Entonces, ¿cómo la iglesia puede recoger la ideología de un ateo para aplicarla a la iglesia del Señor?
En el tiempo del Señor los niños estaban ahí, escuchando cómo es que el Señor enseñaba. Y los padres ahí controlando a sus hijos de que guarden silencio y presten atención. Así era el judío para enseñar a su hijo. Así era el judío. ¿Y cómo saben ustedes que los niños estaban ahí guardando silencio? Porque después que él terminaba de predicar, los niños querían acercarse a él. Y él decía, dejad que los niños vengan a mí. No porque ellos eran salvos, sino porque ellos necesitaban también a Cristo como Salvador y Señor. Esa es la razón. Entonces, hermanos, este mandamiento, cuando usted lo lee en los textos bien antiguos de hombres que ya ni siquiera son huesos, tan polvo, nos lleva pues a la obediencia a las autoridades civiles. En Primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 y 14 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y termina con estas palabras en el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Es la misma palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra al rey, respétalo, obedécelo. Obedecerlo en cuanto el mandamiento sea justo y recto de acuerdo a la palabra del Señor. Pero le debemos obediencia, le debemos respeto, le debemos honra a nuestros gobernantes. Eso es algo que no se enseña hoy día a los hijos. O quizás son muy pocos los hogares que enseñan a sus hijos a que sean hombres de bien. Usted como padre, ¿qué cosa es lo que espera que su hijo sea cuando él tenga 17, 18 años o 20 años? ¿Qué cosa es lo que usted quiere que su hijo sea? ¿Uno de esos delincuentes que salen a golpear a la policía? ¿Una de esas muchachas que tienen 17, 18 años y se ponen un pañuelo verde en el cuello a destruir, dice a fomentar el aborto, a destruir el patriarcado? Vean, hermanos, que son niñas las que están ahí. Niñas que cuando uno les pregunta, ¿y tú por qué estás acá? No tienen ni la menor idea. Ni la menor idea. ¿Usted quiere que su hijo sea así? Nadie quiere, ¿no? Y si no queremos que nuestros hijos sean así, pues tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que enseñarle nosotros. No tiene que enseñarle a nuestros hijos el internet. Tampoco van a ser sus maestros las escuelas, donde pues prácticamente todo ha sido tomado por socialistas, por marxistas culturales. Ellos no van a enseñar, no van a educar a nuestros hijos. Lo que tienen que enseñarle en las escuelas a nuestros hijos es a sumar, a multiplicar, a dividir, física, química. Educar no, nosotros educamos a nuestros hijos en nuestras casas. Ellos no le van a enseñar educación sexual a mi hijo. Yo le enseño educación sexual en mi casa de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Porque hoy día esa educación que usted encuentra en las escuelas, pues es la que va a terminar convirtiendo a su hijo, le va a destruir la vida a su hija. Va a terminar con un pañuelo verde y tatuajes y pinchazos por toda la cara, meterse aretes por la nariz y por todos lados. Pues si usted no quiere, hermano, que su hijo, su hija sea así, vaya a la Escritura. Cuando haya que disciplinar, discipline al hijo. El que aborrece a su hijo, se abstiene de disciplinar. El que ama a su hijo, usa la vara. Sí, hermanos, yo he sido muy disciplinado y duramente disciplinado. Aquí estoy, no tengo ni un hueso roto, no tengo nada de eso, pero usted nunca me ha encontrado a mí defendiendo abortos o siendo un delincuente, un ladrón, andando con narcotraficantes. No, hermanos, a mí la vara nunca me mató, me corrigió solamente. Qué pena que ya no vendan esos látigos San Martín de 3 puntas, ¿no? Yo creo que eso es lo que mantenía a los hijos lejos de todo lo que nosotros vemos ahora. O el cordón de la plancha también, es una pena, ¿no? Que ya no se use. Es una pena, ¿no? Por eso es que tenemos pues en las escuelas lo que tenemos. Y lo peor, hermanos, y perdonen que yo les siga hablando de este tema, a veces cuando estoy con mi esposa y se acerca alguien, yo no sé si es hombre o mujer. Tiene 14, 15 años, yo no sé si es hombre o mujer. Tiene cabello celeste, tiene arete, tiene por acá, tiene una caminada media afeminada. Y a la final es cuando se acerca, era un varón. O por lo menos su sexo es masculino.
pero no es un varón. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, varones, a ser varones, a que sean masculinos. Eso es lo que no hay afuera, pero la Escritura nos enseña a enseñarle a nuestros hijos de esa manera. No es necesario, pues, hermanos, decir que nuestra obediencia a las autoridades está sometida también a la palabra de Dios, porque los apóstoles dijeron en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, tenemos que honrar al rey, como dice Pedro, como dice Dios por medio de Pedro, ¿no? Y otra vez, si Dios manda honrar a las autoridades, cuánto más a nuestros padres que nos cuidaron de todo y con todo lo que nosotros necesitábamos. También debo mencionar a los pastores de la iglesia del Señor. En Efesios 4:11 dice, y Él mismo, o sea el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en Hebreos 13 también, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y hay que sujetarse a los pastores cuando predican el Evangelio, cuando predican la palabra de Dios. Hoy día, como yo les digo, hermanos, yo ya estoy próximo ya la otra semana para viajar allá a Huánuco con la ayuda del Señor. El 80%, yo lo digo así, el 80% de las iglesias ya está tomado por el marxismo, ¿no? Vemos a los cristianos que salen ahora de sus iglesias a agarrarle a pedrada a la policía ya. No solamente estamos hablando de jóvenes que reniegan, ¿no? Vemos ahora cristianos que están apoyando al gobierno socialista, comunista, del hombre que está preso ahora, Pedro Castillo. Es algo tremendo, hermanos, que a esos pastores nos vamos a sujetar. Absolutamente no, porque ellos predican el falso evangelio de la justicia social. El falso evangelio de la justicia social. Tristemente, yo veo de que son pocos los ministros que están atentos a todo lo que está sucediendo en cuanto a este asunto, ¿no? Pero son muchos, son muchos. Yo hace poco estuve conversando, recibí el jueves de la semana pasada a un hermano que iba a viajar al Cusco, y precisamente él decía, pues, todo está tomado ya, todos son socialistas, comunistas, que no leen la Biblia, y si la leen, no la entienden. No sé qué es peor a veces, no leer la Biblia o leerla y no entenderla. Pero si se nos llama, hermanos, a obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos, ¿cuánto más a nuestros padres? ¿Cuánto más a quienes nos han cuidado, nos han protegido, nos han tomado la temperatura, nos dieron la antalgina para bajar la fiebre, se han amanecido al pie de nuestra cama para cuidarnos de que la fiebre no nos haga convulsionar? El pastor no hace eso, ¿no? El pastor no hace eso, pero Dios dice que debemos honrar a nuestros pastores. ¿Cuánto más a nuestros padres que hacen eso? Hermanos, yo digo, es una relación de amor natural. Y para culminar con esta sección de la predicación, debo citar las razones por las cuales debemos honrar, respetar y obedecer a las personas y autoridades, porque tenemos que ver a los padres como autoridades puestas por Dios sobre nosotros, sobre nosotros. Nuestra mamá, nuestro papá es autoridad y nunca va a dejar de ser autoridad. Romanos 13, del 1 al versículos 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, mire cómo dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, cuando un hijo se opone a la autoridad que Dios ha puesto como el presidente, ¿a quién se opone? A Dios. A Dios.
Claro, como les digo, en los límites que esa autoridad pues no infrinja, no es raro, generalmente sí infringen los mandamientos de Dios. Entonces, si no debemos oponernos a esa autoridad, ¿cuánto más a la autoridad de nuestros padres? Cuando nosotros nos oponemos a la autoridad de nuestros padres, estamos oponiéndonos a Dios, estamos resistiendo a Dios. Y aquí este versículo dice, los que resisten a Dios acarrean condenación. Y ya el domingo pasado yo les había comentado a ustedes cómo la Escritura nos enseña la condenación de aquellos hijos que se burlaron de sus padres, que desobedecieron a sus padres, que no honraron a sus padres. Por eso, hermanos, yo creo que está muy bien que un padre ore para que su hijo tenga larga vida sobre la tierra. Yo creo que está muy bien, es algo natural. ¿Qué madre no quiere a su hijo? Sino que algunas veces los quieren de una manera equivocada, de una manera errada. Ese amor que tienen los padres va a terminar haciendo que sus hijos terminen condenados en el infierno por toda la vida, ¿no? Dicen, no, yo no lo voy a disciplinar a mi hijo porque lo amo mucho. Yo nunca lo voy a castigar con el cinturón o con el cordón porque lo amo mucho. Pues bien, está bien, lo amas mucho, pero va a terminar eternamente en el infierno. Porque si no aprendemos a controlar a nuestros hijos a la edad de 5, 8, 15 años, ¿a qué edad los vamos a corregir? ¿A qué edad los vamos a corregir? ¿Cuando tengan 30? Cuando tengan 30, ¿por dónde estarán? ¿Cuántos tatuajes tendrán en su cuerpo? ¿Cuántas malas compañías? ¿Qué a esa edad le vas a corregir? No nos engañemos, hermanos. Eso no es amor. Eso es aborrecer a tu hijo en realidad. Porque como enseñaba el pastor, decía, el que niega ese castigo a su hijo lo está empujando. Anda al infierno, anda, muévete, sé más rebelde. Entonces está bien que un padre ore para que su hijo tenga larga vida sobre la tierra, ¿no? Pero en tanto que el hijo no aprenda a honrar, o el padre no le enseña a su hijo a honrar a él, o honrar a su mamá, ¿de qué sirve esa oración? Porque el mandamiento dice, hermanos, claramente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, una interpretación en contrario, si nosotros no honramos a nuestros padres, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no vamos a tener larga vida sobre la tierra. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, no lo hará, lo va a hacer. Entonces, antes que orar, yo pienso que un padre debe orar por sus hijos, pero también debe de cumplir lo que la Escritura enseña aquí. Se le instruye en los caminos de justicia, de rectitud, y ora por su hijo. No es solamente la oración. Como dije, hermanos, en mi anterior sermón, amar a nuestros padres debería ser el afecto natural del corazón. Debe ser natural, ¿verdad? Nosotros somos agradecidos, ¿no? Cuando alguien nos hace un favor, ¿qué cosa es lo que nosotros hacemos? Nos sentimos en deuda, ¿verdad? Nos sentimos en deuda cuando alguien nos hace un favor. Y decimos, wow, me ayudó, ¿no? Me ayudó para que yo no haga todas las 3 cuadras de cola. Me ayudó para que yo entre rápido a mi cita médica. Ok, ¿qué hago yo? Me siento en deuda con él. ¿Qué hago? Le compro una gaseosita, le compro una agüita. ¿O no es así? ¿No es así? Yo creo que es así, ¿no? Entonces es natural cuando tú sabes de que alguien te ha favorecido, que te ha ayudado, que ha cuidado de ti, le das su propina. Cuando el mesero te atiende bien, muy bien en el restaurante, le das su propina. ¿Y cómo será con los hijos? Cuando ellos saben de que su mamá se trasnocha, que su mamá pues deja de comprarse ella ropa para comprarle ropa a su hijo porque el presupuesto no alcanza. Cuando la mamá se priva de muchas cosas para que el hijo tenga sus zapatillas de marca y el hijo no la respeta, entonces ¿qué cosa es lo que estamos criando nosotros? El agradecimiento debería ser natural, ¿verdad? Si con los de afuera somos así, ¿cómo deberíamos hacer con nuestros padres? ¿Cómo? Deberíamos amar a nuestros padres como un afecto natural del corazón
Y así como los padres aman de una manera natural a sus hijos, de una manera natural, en la mayoría de los casos es así, ¿no? Y ese amor pues los lleva a cuidarlos desde pequeños de toda enfermedad, de todo peligro y todo eso. Hermanos, ¿alguna vez han pasado por el hospital del niño y han visto el rostro angustiado de los padres porque sus pequeños están internados en ese lugar? ¿Alguna vez usted ha visto eso? Deberían tomarle una foto a sus padres para enseñarle a esos niños cuando crezcan. Mira, ve, así tu madre se amanecía en este lugar, aguantaba el frío, soportaba el aire y todo para estar aquí. Y no compraba un sándwich porque seguramente ese dinero del sándwich era el dinero que tú necesitabas para una medicina que el médico iba a darte. ¿O han podido ver también cómo los padres trabajan duramente para darles vestido y alimento a sus hijos? ¿No han visto? Cómo tienen que llegar a veces con mucho dolor en los pies, dolor en la espalda, dolor en los brazos, porque, como decimos, pues, ¿no? Han trabajado duramente para llevarles a sus hijos algo. Ellos, estos padres, esta mamá, hacen eso de manera natural, porque de manera natural aman a su hijo. No creo estar pecando cuando cite el siguiente versículo, pero ahí hay un principio, hermanos, sentimental. Nosotros amamos a nuestros padres porque ellos nos amaron primero, ¿no? Primero Juan 4:19 dice, nosotros amamos al Señor porque el Señor nos amó primero. Pero un hijo debería amar a su madre, a su padre, debería respetarlo, porque su mamá y su papá le han demostrado amor desde pequeño, ¿no? Yo no creo que un hombre llegue a un nivel de ingratitud tal que a pesar de que recibe todo lo que sus padres se esfuerzan para darle, lleguen, por ejemplo, a decirle, cuando su papá le ordena algo, y se va, ¿no? Ay de mí, hermanos, si yo le daba la espalda a mi mamá o a mi papá mientras me estaban hablando. Ay de mí, hermanos. Yo no podía darle la espalda hasta que ellos me decían, puedes retirarte. Hoy día es así. No, ¿verdad? Porque la psicología, pues, le dice, no, le vas a causar un daño irreparable si es que tú siquiera lo miras mal, le vas a afectar su vida y nunca va a llegar. Hermanos, es mentira eso, es mentira. Es mentira. Por todo esto, el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, debe nacer de una manera natural en el hijo. El hijo de manera natural debe amar. ¿Por qué? Porque es agradecido, ¿no? Yo no imagino un hijo que sea agradecido con sus amigos y desagradecido con sus padres, ¿no? Eso ya no sé qué clase sería, ni siquiera en el reino de las bestias encontramos eso nosotros. ¿Cómo no amar a quien nos dio a luz con dolor? Eso estábamos conversando con mi esposa y mi suegra. ¿Cuánto es el dolor de una mujer cuando da a luz? Es fuerte, es horrible, dicen ellas, ¿no? Yo no sé, debe serlo. Pero sin embargo, la mujer está dispuesta a pasar nuevamente ese dolor si sale nuevamente embarazada y termina amando a su hijo. ¿Cuánto más? ¿O cómo no amar a quienes desinteresadamente nos proveyeron lo material? Porque una mamá no te da tu plato de comida diciendo, bueno, te voy a dar tu plato de comida ahora y después cuando tú trabajes me vas a tener que pasar a mí $200 mensuales de tu trabajo. ¿Una madre hace eso? Te lo da sin esperar nada a cambio, ¿no? ¿Cómo puede haber un hijo desagradecido? Un hijo que no ame a esa persona. ¿Cómo? La semana pasada, durante el desayuno en mi casa, conversábamos sobre el quinto mandamiento desde la perspectiva del reino animal, que también ha sido creado por el Señor. Y comentábamos, hermanos, la manera en que las madres cuidaban a sus crías protegiéndolas de los peligros de la selva. Sus madres alimentan primero a la cría y después la mamá come. Primero la cría y después la mamá come. Y también la forma en que las crías amaban a sus madres, otorgándoles cariños, agradecidos por esa ternura. Hermanos, yo me guardo en mi teléfono, porque yo veo no me acuerdo cómo se llama, es algo que hablan del reino natural, ¿no? Y siempre pasan allí cómo
cómo son amorosas las crías con su mamá, ¿no? Es algo tremendo, hermanos. Y cierta vez, hermanos, yo vi un video donde había una cierva, ¿sí saben lo que es una cierva? Y estaba con su cría. Y la mamá y su hijo estaban siendo perseguidos por 2 leones. La mamá y su hijo. Y era increíble cómo la madre, pudiendo correr más rápido, escapar y dejar atrás a su cría para ser devorada, la madre dejó capturarse para que su cría pueda correr, pueda escapar. Y su mamá se dejó capturar para que se la coman a ella, para que ella muera y su cría tenga la oportunidad de vivir, ¿no? Y en otra oportunidad vi también un documental donde unos cachorritos, perritos, obedecían también a su mamá. Cuando la mamá les ladraba porque se portaban mal, ¿cómo obedecían los cachorros? Era algo tremendo, hermanos, el reino animal. Y puedo citar muchos ejemplos más que avergonzarían a muchos seres humanos. Entonces, si las bestias hacen eso, ¿cuánto más los seres humanos, verdad? Si los hijos son amorosos, esas crías son amorosas con sus progenitores, ¿cuánto más un ser humano? Pero hermanos, vivimos tiempos en que hay que ser honestos, ¿no? No es así. No es así. Y las cosas se van a poner peor. En tanto todo el mundo haga caso a la psicología, a esas cosas, se va a poner peor. También podemos recordar muchos ejemplos de personas sin Cristo, sin la palabra de Dios, que aman y respetan a sus padres. ¿Con cuánta más razón deberíamos honrar nosotros a nuestros padres si decimos que somos cristianos? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Los ves? ¿Los miras? No todos los padres son buenos con sus hijos. Quizás esto sea una razón para no amarlos. Miren, para no amarlos, pero aún y todos los hijos deben honrarlos y obedecerles a ellos. Y en estos casos hay que pedir ayuda al Señor cuando nos tocan padres que no son buenos. Yo no sé si ustedes han escuchado de Bart Millard. ¿Han escuchado la historia de Bart Millard? Él es el autor de una canción que se titula Solo puedo imaginar, que llegó a ser I Can Only Imagine, se llama. Llegó a ser la número 1 en los Estados Unidos. Pues es muy interesante su historia. Él fue golpeado por su padre como, no sé, su padre le rompía los platos de la comida en la cabeza, sin ninguna razón. Era un hombre ebrio, maltrataba a su hijo, y su hijo lo único que hizo es irse, escaparse de la casa. Nunca le levantó la mano a su padre, nunca le respondió mal. En esos casos, yo no sé si es que Millard era creyente o es creyente, pero él de alguna manera estaba siguiendo los principios de las Escrituras. Un incrédulo piensa distinto, actúa diferente. La palabra de Dios tiene serias amenazas para quienes no honren ni respeten a sus padres, y esto deben escuchar los más jóvenes. Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Maldecir no es solamente, te maldigo, eso no es. Está hablando de palabras que no debe un hijo decirle a sus padres. Proverbios 30:17, voy a leer de la versión Biblia al Día. La versión Biblia al Día es una Biblia para niños. Dice, al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que lo coman vivo los buitres. Esa es la palabra del Señor. Cuando un hijo mira mal a su madre, a su padre, que los cuervos le arranquen los ojos, porque esos ojos deben respetar a sus padres, deben honrarles. Y fíjense, hermanos, mis padres no eran evangélicos, sin embargo ellos me criaban de acuerdo a los principios de la Escritura. Y Dios cumple sus promesas, como yo les decía, y eso es algo que debería aterrar a quienes desprecian este mandamiento. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará.
Recordemos nada más el final de Absalón, el hijo del rey David, de Cam, el hijo de Noé, que se burló de su padre cuando lo vio ebrio, y sus otros dos hermanos lo cubrieron en su desnudez. ¿Cuál fue el final de Cam? Ellos no honraron a su padre y sufrieron pues el castigo de Dios, quien los quitó de la tierra de los vivos, para que sus almas sean condenadas por toda la eternidad. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Hermanos, ¿quién se beneficia cuando nosotros honramos a nuestros padres? ¿Quién se beneficia? ¿Quiénes se benefician cuando honramos y obedecemos a nuestros empleadores? ¿Quiénes se benefician cuando honramos y obedecemos a las autoridades? ¿Saben quiénes se benefician? Nos beneficiamos nosotros. Cuando se honra, cuando las personas honran y se sujetan y obedecen a sus padres, a sus empleadores, a sus autoridades, nos beneficiamos nosotros, se beneficia nuestra iglesia y se beneficia nuestro país. Piensen, nuestro país. Yo creo de que ahora no hay ningún padre que diga yo quiero criar a mi hijo para que sea presidente. Antes había una publicidad, yo me acuerdo hace muchos años, no recuerdo de qué era exactamente, pero había una publicidad que decía mi hijito presidente, decía así en la televisión, y era algo que me llamaba mucho la atención. Pues ¿qué quiere usted que sea su hijo cuando sea grande? Un rapero, un jugador de fútbol, una estrella de fútbol, ¿no? Que cuando alcance la celebridad va a irse en el alcohol, va a irse en la promiscuidad sexual, va a jugar en los días de reposo, todos los domingos va a quebrantar el día de reposo. ¿Qué quiere usted para su hijo? Pues eso que usted quiere para su hijo, trabájelo desde ahora. Desde que son chiquitos, tiene que ir trabajando en ellos. Hermanos, las familias están destruidas porque los hijos no honran, ni respetan, ni obedecen a sus padres. Y nuestra nación está sufriendo la consecuencia de esto que sucede en el núcleo familiar. En la página 49 de mi libro yo escribí lo siguiente, y comienzo la cita. Según los marxistas culturales, para destruir a la familia, no solamente es necesario liberar a la mujer, sino también, como siguiente paso, destruir esencialmente la figura paterna como la cabeza del hogar. Es decir, ir al extremo de una guerra contra el hombre mismo. Siguiendo a Karl Marx, la escuela de Frankfurt enfatizó cómo la personalidad autoritaria es un producto de la familia patriarcal. Fue Marx quien escribió tan despectivamente sobre la idea de que la familia es la unidad básica de la sociedad. Todo esto preparó el camino para la guerra contra el género masculino, promovido por Marcuse bajo el disfraz de liberación de la mujer por el movimiento de la nueva izquierda en la década de 1960, y termino allí mi cita. Todos estos planes malvados se han llegado a cumplir. Es lo que nosotros vemos. Una guerra abierta contra el hombre, por ser hombre, contra el patriarcado como la cabeza de la familia, una guerra. El feminismo ha entrado inclusive dentro de la iglesia, está destruyendo, así como están destruyéndose las familias seculares, las familias evangélicas también. Inclusive dentro de la iglesia se habla de esa ideología falsa de la liberación de la mujer. Una revolución ideológica, hermanos, lo que está ocurriendo afuera, ha invertido los papeles en el hogar. Ahora la esposa es más valiosa que el hombre. El patriarcado es despreciable. Y los hijos, desde la más temprana edad, controlan sus vidas ellos mismos, sin deberle obediencia a sus padres. Y este es el resultado cuando los padres dejan de lado a Dios. Es decir, cuando desprecian los 4 primeros mandamientos.
Mi esposa me comentaba de alguien que ella conocía, pues, que decía: yo a mi esposo yo nunca le he preparado el desayuno, nunca. Él se prepara su desayuno. Claro, la mujer trabaja, que ella se prepara su desayuno, no le prepara la cena, él que se prepare su cena. Él tiene su dinero de su trabajo, yo tengo el mío de mi trabajo. Hoy día eso es lo que ocurre, hermanos, en el mundo. Yo no sé si es que en la iglesia también. Si los padres no queremos que Dios sea el centro de la familia, si los padres no honramos a Dios obedeciendo los 4 primeros mandamientos, si no lo honramos al Señor de esa manera, ¿qué debemos esperar de nuestros hijos? Ellos ven, hermanos, nos observan. Nosotros le predicamos cuando ellos nos escuchan, cuando conversamos. Ellos nos ven en nuestras acciones. Ellos ven lo que nosotros vemos en la televisión, lo que nosotros leemos, la música que escuchamos, las amistades que tenemos. ¿Cómo pues podemos enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios si no demostramos nuestro temor y amor a Dios por medio de nuestra obediencia a la primera tabla? Ustedes saben, hermanos, de que yo, por la misericordia del Señor, he aprendido a vender. Yo he tenido que rechazar trabajos porque me pedían que yo trabaje los domingos, todos los domingos, y que escoja pues un día entre martes a jueves como día de descanso. Cuando mi hija también ha estado buscando, sin que yo le diga nada, ella también desprecia esos trabajos donde le dicen: tienes que venir a trabajar todos los domingos. Yo no le digo nada, ni siquiera me pregunta si es que ese trabajo debe ser tomado o no debe ser tomado. Ella ve y escucha y ella entiende el 4º mandamiento. Y después yo me llego a enterar porque mi esposa me comentó: no va a tomar todos esos trabajos de ahí, dicen domingo, 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 y ella no va a quebrantar el día del Señor. ¿Qué ejemplo le damos nosotros a nuestros hijos? Porque ellos, dependiendo cómo es que nos ven, así van a ser también con sus hijos. No hay escuela para ser padre. Los hijos ven cómo se portan sus padres y cuando ellos alcanzan la mayoría de edad, los imitan. Los imitan. En una familia cristiana, un hijo debe ver a su padre y a su madre cristianos, honrando a Dios, temiendo a Dios, adorando a Dios, criando a sus hijos en la justicia, en la rectitud, en la verdad, en la moralidad que Dios enseña en su palabra, y cuando ellos crezcan, lo van a hacer así también. Pensemos también cómo es nuestra relación con nuestros padres, porque así seremos tratados por nuestros hijos. Como ellos ven que nosotros tratamos a nuestros padres, así ellos nos van a tratar a nosotros también, cuando seamos viejos. Si pisoteamos los corazones de nuestros padres, enseñamos a nuestros hijos a pisotear los nuestros cuando seamos viejos. Y la promesa de largura de años la convertiremos en una maldición para sus vidas. Si no les enseñamos a temer a Dios, seremos los cómplices de sus desgracias en el infierno. Así, seremos los cómplices de su desgracia eterna en el infierno. Debemos predicarle el evangelio del Dios de ira. Que Cristo te ama, que Dios te ama. No, predíqueles, Dios aborrece al impío todos los días. Salmo 7:11 creo que es. Está airado contra el impío todos los días. ¿Para qué? Para que ellos busquen la seguridad eterna de sus almas.
Debemos darle un buen ejemplo de honor, virtud y piedad. Un ejemplo de cómo debe ser un padre. Cómo debe ser un padre. Debemos hablarles seriamente del Evangelio de aquel que amó a su padre y lo obedeció hasta la muerte. En quien tenemos no solamente el ejemplo de la obediencia al quinto mandamiento, sino que también Él es el camino, la verdad y la vida. Debemos hacer lo que la Escritura nos dice que debemos ser, no parecer. Tenemos que ser cristianos y educarlos y criarlos como Dios ordena en su palabra. Así esos hijos serán de bendición para ellos mismos, serán de bendición para sus propias familias y serán de bendición para esta iglesia y serán de bendición para este país que se está desmoronando. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a orar.